Introducción a la gnosis. Etimología de la palabra gnosis. El vocablo gnosis es griego y significa conocimiento. La palabra gnosis no es sino la castellanización de la palabra latina gnosco, forma antigua del verbo gnosco, conozco, que deriva del griego gignosco. Su verdadera escritura deriva del parsi, originalmente no era gnosco, sino djin, y así la vemos empleada por muchos autores: Han, Chan o Kan, Dan, Zan, Dejan, Jain, Jian, Joan, Choan, todas equivalentes de Jana, Yana, Nana, gnosis, conocimiento. La gnosis es la ciencia del conocimiento cósmico, la ciencia iniciática de Jano, aquella deidad romana de doble rostro, mirando en direcciones contrapuestas, como un símbolo de la totalización del saber y del ser. El Dios trascendente gnóstico. Al principio, el que es paternidad subsistente contenía en sí todas las cosas, que se hallaban en él en ignorancia. Algunos le llaman eón inmarcesible, siempre joven, andrógino, que todo lo contiene y no es contenido. Al pensamiento que estaba en él, unos lo llaman pensamiento, otros, gracia, propiamente, porque suministra los tesoros de la grandeza a los que provienen de ella, pero los que hablan verdad lo llaman silencio, porque la grandeza lo ha acabado todo a través de la reflexión sin palabra. Ostensiblemente, tanto en esencia como en accidente, gnosis y gracia son identificables fenomenológicamente. Sin la gracia divina, sin el auxilio extraordinario del hálito sagrado, la autognosis, la autorrealización íntima del ser, resultaría algo más que imposible. Autosalvarse es lo indicado y esto exige plena identificación del que salva y de lo que es salvado. Lo divino, que habita en el fondo del alma, la auténtica y legítima facultad cognoscente, aniquila al ego y absorbe en su paroxismo a la esencia y, en total iluminación, la salva. Este es el tema del Salvator Salvandus. La Trinidad gnóstica. El Espíritu de Dios o Espíritu de luz, aunque único en esencia, no lo es siempre en cualidad. Distingámosle primero en la Trinidad, Padre, Hijo y Sofía. Las tres personas son consustanciales. El Padre, informe e infinito, es puro espíritu, sin forma, ni medida, ni nombre. El Hijo, nombre del Padre, posee, además del sustrato, una forma que le caracteriza. Unigénito en el seno del Padre, subsiste sin pneuma propio en el Espíritu del Padre. Engendrado fuera del seno de Dios, adquiere uno propio. En ambos casos, sea como unigénito, sea como primogénito, posee el pneuma en toda su pureza y vigor, igual que el Padre. Padre e Hijo tienen de común el espíritu masculino. Es peculiar al espíritu masculino intuir el misterio de Dios, Padre, otorgar a quien lo posee la gnosis de Dios, santificar, masculinizar, comunicarle la vida inmortal e incorruptible. Sofía, Achamot, tercera persona de la Trinidad valentiniana, es consustancial al Padre y al Hijo, y como ellos Espíritu, llámase Espíritu Santo. En virtud de su origen, posee la sustancia del pleroma, pero, he ahí su característica, una sustancia cualitativamente inferior, femenina, espíritu femenino, difiere como tal del masculino, común al Padre y al Hijo.
la caída de Sofía. El mito gnóstico de la caída de Sofía, la divina sabiduría, alegoriza solemnemente a este terrible trastorno en el seno del pleroma. El deseo, la fornicación, el querer resaltar como ego, origina el descalabro y el desorden, produce una obra adulterada que incuestionablemente queda fuera del ámbito divinal, aunque en ella queda atrapada la esencia, el buddhata, el material psíquico de la humana criatura. El impulso hacia la unidad de la vida libre en su movimiento puede desviarse hacia el yo y, en la separación, fraguar todo un mundo de amarguras. La caída del hombre degenerado es el fundamento de la teología de todas las naciones antiguas. Según Filolao, el pitagórico, siglo V antes de Jesús el Cristo, los filósofos antiguos decían que el material psíquico, la esencia, estaba enterrada entre el yo como en una tumba, como castigo por algún pecado. Platón testimonia también así, que tal era la doctrina de los órficos y que él mismo la profesaba. El deseo desmedido, el trastrocamiento del régimen de la emanación, conduce al fracaso. El querer distinguirse como ego origina siempre el desorden y la caída de cualquier rebelión angélica. Se necesita perfección absoluta para no desprenderse jamás del seno de la infinitud que todo lo sustenta. Cualquier anhelo, por insignificante que sea, de vida separada, de ser alguien, es suficiente como para desprenderse de Elohim y caer en el reino del demiurgo creador. La desviación del demiurgo creador, la antítesis, lo fatal, es la inclinación hacia el egoísmo, el origen real de tantas amarguras. Indubitablemente, la conciencia egoica se identifica con Yahvé, el cual, según Saturnino de Antioquía, es un ángel caído, el genio del mal. La esencia, la conciencia embotellada entre el ego, se procesa dolorosamente en el tiempo en virtud de su propio condicionamiento. La situación, por cierto, no muy agradable, repetida incesantemente en los relatos gnósticos del pneuma sometido cruelmente a las potencias de la ley, al mundo y al abismo, resulta demasiado manifiesta como para insistir aquí sobre ella. Si esas mónadas primordiales no anhelaran ser algo, o alguien, el desequilibrio de las tres gunas, sattva, rajas y tamas, no sería factible. Para que las tres gunas se desequilibren tiene que existir una causa ingénita, un principio motor ignoto, profundo. Yo encuentro tal causa causorum entre los átomos o chispas virginales que reposan entre el seno del eterno Padre cósmico común. Tiene que haber alguna forma de imperfección, incomprensible para el análisis meramente intelectivo, que viene naturalmente a convertirse en esa ingénita causa que a su vez hace que las mónadas, sumergidas entre el seno del eterno Padre cósmico común, anhelen ser algo o alguien. Si esas mónadas gozaran de absoluta perfección, no desearían ser algo o alguien, entonces, el desequilibrio de las tres gunas tampoco sería factible. El único conocimiento que salva, la gnosis. La gnosis suele interpretarse como la búsqueda de un conocimiento absoluto y liberador. Extractos de Teodoto, 78, 2. Solo la gnosis salva. No es solo la inmersión bautismal lo que salva, sino el conocimiento, quiénes éramos, qué hemos devenido, dónde estábamos, dónde hemos sido arrojados, hacia dónde nos apresuramos, de dónde somos redimidos, qué es la generación, que la regeneración.
Como diría la arquitecta del alma, Teresa de Jesús, al final de las segundas moradas, para entrar en el cielo es preciso entrar en nosotros, conociéndonos y considerando nuestra miseria y lo que debemos a Dios. Pensar en otra puerta es desatino. Aquel que tiene conocimiento de este asunto sabe de dónde viene y a dónde va. Lo sabe igual que aquella persona que habiéndose emborrachado se ha apartado de su borrachera, y habiendo vuelto en sí ha arreglado sus cosas. Ha apartado a muchos del error. Ha marchado antes por sus caminos de forma que se han apartado cuando han recibido error procedente de la profundidad de aquel que rodea todos los espacios, mientras que nadie le rodea a él. La gnosis clásica. Y aunque la gnosis y los gnósticos no tienen fronteras ideológicas, sin duda que, si hay una gnosis clásica, por lo próxima en el tiempo a las enseñanzas del Cristo Jesús, es, decididamente, la del siglo de los Antoninos, emperadores romanos, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Vero y Cómodo, y de la ancha paz romana. Y, solo desde este punto de vista, los gnósticos por antonomasia seguirán siendo los Basílides, los Valentines, los Ptolomeos. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta, en cualquier sistema gnóstico, sus elementos helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., nunca deberíamos ignorar los principios gnósticos perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los nahuas, toltecas, aztecas, zapotecas, mayas, chibchas, incas, quechuas, etc., de Indoamérica. Definición y fundamentos gnósticos. Gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. La palabra gnosticismo encierra dentro de su estructura gramatical la idea de sistemas o corrientes dedicadas al estudio de la gnosis. Este gnosticismo implica una serie coherente, clara, precisa, de elementos fundamentales verificables mediante la experiencia mística directa. La maldición, desde un punto de vista científico y filosófico, el Adán y Eva del Génesis hebraico, el pecado original y la salida del paraíso, el misterio de Lucifer Nahua, la muerte del mí mismo, los poderes creadores, la esencia del Salvator Salvandus, los misterios sexuales, el Cristo íntimo, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, el descenso a los infiernos, el regreso al Edén, el don de Mefistófeles. Solo las doctrinas gnósticas que impliquen los fundamentos ontológicos, teológicos y antropológicos arriba citados forman parte del gnosticismo auténtico. Pregnóstico es aquel sistema que, en forma concreta, evidente y específica, presenta algún carácter en cierta manera detectable en los sistemas gnósticos, pero integrado ese aspecto en una concepción in toto ajena al gnosticismo revolucionario, pensamiento que ciertamente no es, sin embargo, es gnóstico. Protognóstico es todo sistema gnóstico en estado incipiente y germinal, movimientos dirigidos por una actitud muy similar a la que caracteriza a las corrientes gnósticas definidas. El adjetivo gnóstico puede y hasta debe ser aplicado inteligentemente a concepciones que en una u otra forma se relacionen tanto con la gnosis como con el gnosticismo. El término gnostizante incuestionablemente se encuentra muy cerca de pregnóstico por su significación, ya que el vocablo, en realidad, stricto sensu,
Se relaciona con aspectos intrínsecos que poseen cierta similitud con el gnosticismo universal, pero integrados en una corriente no definida como gnosis. La gnosis y la ciencia. La verdadera ciencia es la del ser, la experimentación del pneuma. La gnosis y la filosofía. La verdadera filosofía es la que ama al ser. La gnosis y el arte. El verdadero arte es una expresión bella y buena del ser. La gnosis y la religión. La verdadera religión es la que sea capaz de unirnos o ligarnos al ser. La psicología gnóstica revolucionaria. La verdadera psicología enseña a cristalizar el alma y a encarnar el espíritu. La antropología gnóstica. La verdadera antropología estudia al humanoide, al hombre y al superhombre.